Hola y bienvenidos al curso de geometría. Esta vez continuamos con el tema de líneas notables, pero esta vez con la actividad domiciliaria. Acá tenemos los ejercicios, siempre aclarando que antes de este tema se encuentra el tema líneas notables, donde explico un poquito más detallado ya las fórmulas, hay unos cuantos gráficos. Si en el caso tienes una duda, en la parte inicial, nada más los 3 primeros minutos del video de líneas notables, es que veo las fórmulas que se utilizan aquí. Obviamente ya no haré los gráficos, pero y solamente me dedicaré a lo que es la resolución, porque ya tenemos una base antes. Bien, dicho eso, entonces vamos a comenzar con los ejercicios. Aquí están, ¿no? Bien, acá tenemos entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos este es un ángulo formado por dos bisectrices interiores. Aquí el ángulo que se forma de estas dos bisectrices es el ángulo 120. Ese es el ángulo. Por lo tanto, sería entonces el ángulo formado, o sea, 120, el ángulo formado por las dos bisectrices interiores es igual a 90 más la mitad de este tercer ángulo, el que no participa. Bien, acá se han equivocado. Aquí no sería alfa, porque ya alfa está repitiéndose acá, ¿no? Posiblemente sea otro ángulo, pero acá le vamos a poner beta mejor. Y aquí beta, para que arriba sea alfa, porque si no, seguramente no va a funcionar. 90 más alfa medios. Ok, acá ya solamente nos queda pasar a restar, ¿no? Pasamos a restar el 90 y nos queda 30. Y alfa medios baja, este pasa a sumar, pasa a multiplicar y quedaría 60 igual a alfa. Y ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí. Eh, y yo decía, ¿por qué no es alfa acá? Porque si tú te fijas, aquí una tensión de que si este fuera alfa 60, entonces acá sería 60 más 60, 120, 120 más 60 acá arriba sería 180, y en la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180, es 180. Por lo tanto, no podría ser 60, aquí 60 y 60, y vuelta de 60 acá arriba, no podría ser. Por ese motivo es que aquí es otra letra, es beta. ¿Ya? Hay una observación. 60 de la respuesta para acá. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, número 2. Número 2, si nos dice, de acuerdo a la figura, calcule el valor de tita. Bien, nos damos cuenta que en el triángulo que se encuentra acá hay una bisectriz exterior y por aquí hay otra bisectriz exterior. Estas dos bisectrices exteriores forman un ángulo de 40 grados aquí. Aquí está el ángulo de 40. Entonces, aplicando la fórmula, dice que el ángulo exterior, el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, o sea que es 40, es igual a 90 menos el tercer ángulo, el que no participa en las bisectrices, o sea, tita medios. Y ya, ahora sí solamente nos queda despejar, resolver. Está con negativo la variable, así que hay que pasar de positivo, o sea, pasa para acá sería tita medios. El 90 baja. El 40 que está con más pasa al otro lado con menos 40. Resolvemos ahí 50 tita medios entonces. El 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar y tita vale 100. Ya lo tengo el valor entonces, tita vale 100. También hay algo más que es necesario aclarar. No solamente porque encuentras el valor de tita, ahí nomás queda, ojo, atención, porque acá está tita, ¿no? Ese tita. Obviamente que el valor numérico que tú conoces aquí ya es 100, pues no, pero eso no quiere decir que ahí quedaría, porque puede ser entonces tú ya como sabes los teoremas de los triángulos, si este vale 100, tú sabes que acá hay otros ángulos que tú no los conoces, ¿no? No es alfa, acá, obviamente acá no es alfa, acá tampoco es y, tampoco es gamma, pero sí sabes que aquí puede ser, no sé, cualquier variable. Voy a poner una variable m y una variable n, lo que representan ángulos, y yo sé entonces que estos dos ángulos, m más n, debe sumar 80. No, ahí. ¿Por qué? Porque 100 más 80 debe darle 180. La suma de los ángulos internos es 180. Es una observación nada más. No te estoy diciendo que eso lo vas a hacer, pues, ¿no? Pero ya sabes entonces cuánto vale tita. Tita vale 100. Ahí está. Ok. En cada ejercicio lo voy a ir aclarando porque
vaya a decir solamente cita y ya, eso es todo, acabó. No, el ejercicio va más allá todavía. Depende de qué es lo que te pidan. De la figura hay el valor de x y x, fíjate que está por acá. ¿Recuerdas tú que yo dije en el video anterior de líneas notables, cuando presento las fórmulas, digo dos fórmulas? La primera, que el valor, el ángulo formado, digo la primera fórmula es que el ángulo formado por la bisectriz interior y exterior vale la mitad de x, o también dije, o también el ángulo x, o sea, x es igual al doble de este ángulo, o sea, al doble de 45. Dije que cualquiera de las dos era válida, así que voy a usar esa. X es igual a 90, lo tengo. 90 grados, vale el doble, pues no el doble de 45, que es 90. Y ya, ahí está. Muy bien. Nos retrocedemos para ver los ejercicios que hemos resuelto. Ahí lo tenemos, los tres ejercicios, la 1, la 2 y la 3 resueltos. Vamos a la 4. La 4 nos dice calcular el valor de x y date cuenta que x está acá afuera, no pertenece, es un ángulo externo, por lo tanto hay que introducirlo acá dentro del triángulo aquí. Y si este es x, el de acá debe ser 180 menos x, ¿no? Ahí está. No se ve bien, así que vamos a aclararlo un poquito más. 180 menos x, por aquí el x. Listo. 180 menos x es el ángulo que está aquí, ¿no? Este angulito de acá que... Ok. Ahora sí, ya podemos decir, ¿no? Que ese es, fíjate, ese es, si este es 40, el de acá debe ser 80, ¿no? Fíjate que recuerdas de nuevo, vuelvo a repetir, igual que el ejercicio anterior, el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior vale la mitad de este ángulo, o de lo contrario, también dije también, ¿no? También es que este ángulo de acá vale el doble de esto. Sería entonces 180 menos x vale el doble de 40. Entonces sería 180 menos x igual a 80. Y ya despeja, pues, ¿no? X vale cuánto aquí, ¿no? X vale, despejando, sería 100 vale X. Mira, en este caso, hago la aclaración, en este caso yo trabajaría o trabajo, acostumbro a trabajar de la siguiente manera. Esto obviamente se realiza, pero porque es para un trabajo pues que es paso a paso. Pero ya, si yo quisiera hacerlo un poquito más rápido, yo acostumbro a trabajar de la siguiente manera. Fíjate desde la ejercicio anterior por aquí, ¿no? Entonces yo hago de la siguiente manera, así, mira. ¿Qué hago? Digo, a ver, ok, lo pongo así con rojo para que veas cómo sale, ¿no? Ah, ok, es 45, ah, el de que es 90, el doble, pues, ¿no? Ya está, de frente, X vale 90, ¿ves? ¿Te diste cuenta? El doble, pues, ¿no? Ya no hice esto, de frente, el doble. A ver, ¿qué hago aquí? Ah, 40, ah, facilito, el de acá, ¿cuánto vale? 80. Ese que vale el doble, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y acá ya hay un ángulo llano, mira, ¿ves? Ángulo llano, ¿ves? 40, 80. Ah, ok, 80. Entonces, ¿cuánto vale X? X debe valer 100 porque son ángulos suplementarios, un ángulo llano. Y listo. ¿Te diste cuenta o no? ¿Ves? Es lo mismo, con la diferencia de que se hace cálculos directos, 40, 80, solamente para esto, pues no, porque aquí solamente en la bisectriz interior y exterior es el más facilito de todos. Continúo. La número 5. No, ojo, atención, esto te lo digo solamente para ti en el caso de que lo quieras hacer así, pero si en el caso te preguntan, tienes que aclararlo, pues, ¿no? Todavía no te encuentras en cuarto o en quinto de secundaria, pero si deseas, esta es la forma, el atajo que yo realizo. Número 5. Número 5, me doy cuenta que esta es bisectriz, está marcado, ¿no? Voy a hacer dos marquitas mejor ahí, ahí, porque es el mismo. Acá también está marcado igual, ¿ves? La misma marca, por lo tanto es una bisectriz. Bisectriz y bisectriz, dos bisectrices interiores, forman el ángulo. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores, o sea 3x, es igual a 90 más este tercer ángulo, la mitad de ese tercer ángulo. ¿Ves? Y ya, ahora sí queda 3x es igual a 90 más mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad más x. El x pasa a restar y nos queda 2x igual 90 y x es igual a 45. ¿Ves? La mitad, pues, ¿no? Pasa a dividir. Y ya, quedó ahí. Sí, puedes, sí, quedó ahí. Puedes hacer, ¿no? Si quieres completar, acá sería cuánto valdría el ángulo de acá arriba. Arriba valdría 90.
¿no? Porque 2 por 45 es 90. ¿Y acá cuánto vale? 3 por 45 es 135, ¿vale? Sí, 135. ¿Ves? Ahí podrías hacerlo si quieres así. Pero nos piden a nosotros calcular el valor de x y el valor de x es 45. Ya lo habíamos visto. 45. 6. En la figura calcular el valor de x. En esta figura calcular el valor de x. Entonces yo sé que x es el ángulo formado por una bisectriz y otra bisectriz interior. Son dos bisectrices interiores. Por lo tanto, el ángulo formado por dos bisectrices interiores, este ángulo x, es igual a 90 más, ¿no? Más la mitad del tercer ángulo, ese ángulo que no está participando. Y x es igual a 90 más 40 y esto es igual a 130. Ahí lo tenemos. Y vamos retrocediendo para ver los tres ejercicios que hemos resuelto. 3, no, las 4, las 5 y las 6. Ahí lo tenemos. Vamos con las 7. Las 7. ¿Qué nos dice? Calcular el valor de W. W es el ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz interior. Son dos bisectrices interiores, pero aquí no es necesario, me parece, aplicar la fórmula, pero también se puede hallar W directamente aplicando la fórmula. Directamente sale W, pero viendo lo que me piden en la 8, creo que me va a convenir hacer el teorema de la suma de los ángulos internos. Me van a demorar 2 pasitos, pero vamos a ver, vamos a ver. Aplicando fórmula primero, a ver. Aplicando fórmula, porque W es el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Eso es igual a 90 más, ¿no? 90 más el tercer ángulo, es el tercer ángulo, pero sobre 2, ¿no? La mitad es el tercer ángulo. Y sale W, ¿ves? ¿Te das cuenta? Directo. W sale 140. De frente salió así. Ya está. Si yo lo quiero ya, W vale 140. Pero fíjate que en este ejercicio no acabó todo, porque después me dicen del problema anterior, o sea, de este, hay el valor de alfa. Y yo me doy cuenta que alfa puede salir directamente ya desde el inicio, desde acá, desde el triángulo más grande, o también si quieres hallando ya después de doble en el triángulo más pequeño, como tú desees. Por eso te decía yo que puede hallarse sin necesidad, W sin necesidad de hallar por la fórmula. Porque en el triángulo más grande, la suma de los ángulos internos, o sea, 100, por acá está 2 alfa, por aquí hay 2 alfa, y por aquí también hay 2 alfa, ¿te das cuenta? Alfa y alfa, alfa y alfa. Entonces sería así, la suma de los ángulos internos sería 100 más 2 alfa y más 2 alfa, ¿cierto? La suma 100 más 2 alfa y más 2 alfa debe ser igual a 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Sería 100 más 4 alfa. Es igual a 180. 4 alfa queda y el 100 pasa a restar y queda 80, donde alfa vale 20. Si yo ya tengo alfa 20, entonces, mira, si aquí es 20, aquí es 20, puedo hallar directamente ya W. Mira, 20 más 20, 40. La suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Acá hay 40. Entonces me falta 140. Y listo. Fíjate, ahí está. Alfa W vale 140. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Por eso te decía yo que no era necesario hallarlo con la fórmula. Pero ahí lo ves. Se puede hallar también con la fórmula. Y acá nos damos cuenta que alfa vale 20. Ahí está, alfa vale 20. Vamos con la número 9 de la figura. Calcula el valor de x y x se encuentra por aquí afuera. Este no corresponde al ángulo formado por las dos bisectrices. Así que hay que colocarlo dentro. Acá, ¿no? Y el ángulo aquí es el ángulo formado por las dos bisectrices interiores y como acá es x, acá debe ser 180 menos x. Ahora sí, el ángulo formado por las dos bisectrices interiores, que es 180 menos x, debe ser igual a 90 más la mitad del tercer ángulo, 70 sobre 2.
Y 90 más 70 sobre 2 es 35. 180 menos x igual 90 más 35 es 125. 180 menos x igual. Esta con menos pasa con más, acá el x positivo, y el 125 pasa a restar 180 menos 125. La resta sería 10 menos 5, 5, 17 menos 12, 5. Ya tenemos el valor, x vale 55 grados, pues, ¿no? X vale 55 grados. Ahí lo tenemos. X es lo que nos piden. Vamos con la número 10 y último ejercicio de la tarea domiciliaria o de la actividad domiciliaria. Y nos dicen acá 60. Recuerda, esto es en un triángulo. Mira, también se puede hallar. Mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo lo voy a hacer sin la fórmula y también después con la fórmula. Ok, me voy a dar cuenta entonces, sin la fórmula. Trabajamos sin la fórmula ahorita y me doy cuenta lo siguiente. Dado aquí, mira, lo estoy repasando con rojo, ya, para que tú lo veas. Lo estoy poniendo con rojo. Ahí. Y acá también, para acá. Ahora sí. Mira, ese triángulo. El triángulo de acá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese triángulo? Me doy cuenta que hay tres ángulos externos. El primer ángulo son 60, acá lo ves. Acá veo 2 θ y por acá también veo 2 alfa, ¿no? 2 θ, 2 alfa. Son los ángulos externos. Eh, ya. Entonces, ¿qué hago? Propiedad de los ángulos, de la suma de los ángulos externos. ¿Qué dice? Que la suma de los ángulos externos, o sea, 60 más el otro ángulo externo, 2 θ, más otro ángulo externo, 2 alfa, igual a 360. La suma de los ángulos externos de todo triángulo es 360. Pasa a restar y queda 2 θ más 2 alfa es igual a 300. Y ahora sacamos mitad a todo, ¿no? Sacamos mitad o sacamos factor común, pues, como se quiera, sacamos factor común, más cómodo, 2 θ más alfa, mitad igual a 300. El 2 pasó a dividir y θ más alfa vale 150. Hago la aclaración de que en los ejercicios de geometría no es imprescindible, no es obligatorio que se aplique la fórmula. Lo que nos hace la fórmula es acortarnos pasos para poder llegar a un resultado. Nos acorta el camino, nos acorta el tiempo, pero lo que haríamos sin la fórmula es hacer un poco más de trabajo, pero no es que no se pueda hacer. Se puede hacer sin la fórmula, pero nos demoraríamos un poquito más, ¿ya? Así que no es que para geometría tienes que aprenderte un montón de fórmulas, pero sí nos ayuda a cortar el tiempo. Sin la fórmula, como les digo, pues tiene que trabajar un poco más, hacer un poco más de razonamiento, aplicar los teoremas fundamentales más que nada. Aquí yo estoy aplicando el primer teorema, que es la suma de los ángulos externos. Listo, hasta acá tengo que alfa más o θ más alfa es 150. Y después de eso, yo trabajaría ahora, tendría que trabajar con este triángulo, el triángulo que vemos aquí, el triángulo donde está la X, donde está la alfa, en ese triangulito. ¿Qué tendría que hacer ahí? Tendría que hacer lo siguiente. Diría yo que en ese triángulo se cumple que la suma de los ángulos internos, o sea, X, ¿no es cierto?, más θ y más alfa es igual a 180. Yo sé que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo es 180. Y X más, ¿cuánto es θ más alfa? Yo lo había hallado anteriormente, 150. Igual a 180. Y X es igual a, pasa a restar y nos queda que es 30. Fíjate que hemos llegado a la solución y no hemos aplicado la fórmula de ninguna de las tres fórmulas que hemos trabajado, que hemos enseñado, que vienen a ser el ángulo formado por dos bisectrices interiores, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores o el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior. No lo hemos aplicado, pero ya encontramos X, ¿no? Y tenemos que marcar directamente. Pero ¿qué pasaría? Ahora sí, la pregunta es, ¿qué pasaría, profe? Yo sí puedo aplicar la fórmula, sí me acuerdo. Entonces, ok, entonces aplicarla, pero ten cuidadito que tienes que aplicarla correctamente. Y la fórmula es
es caprichosa porque tiene que hacerse así, tal y como se encuentra en la fórmula. Y si, por ejemplo, no vas a aplicar con 60, así que voy a hacerlo para la fórmula. A esta vez haremos con la fórmula, ¿no? Aparte, a ver, ¿cómo sería con la fórmula? En primer lugar, con verde o con azul. Sí, con verde mejor para que se note qué es lo que voy a hacer. En primer lugar, me doy cuenta que el ángulo X que se encuentra por aquí, este ángulo X es el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, ¿no es cierto? Este ángulo X está formado por dos bisectrices exteriores y el ángulo X es igual, ese ángulo es igual a 90 menos el tercer ángulo, el que no participa, pero ángulo interior, o sea, este ángulo de acá. Y este ángulo de aquí, si este es 60, el de acá tiene que ser 120. ¿No? Ahí lo tenemos, 120. Entonces ahora sí, aplicamos fórmula. X entonces, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, o sea, X. ¿Ves? Ahí sale directamente. El ángulo X es igual a 90 menos, ok, 90 menos la mitad de ese tercer ángulo que no participa. O sea, 120 sobre 2 porque cae 120, ¿no? Listo. X es igual a 90 menos 60 y X es igual a 30. Me doy cuenta entonces que la diferencia que hay entre una solución y otra es más que nada cuánto hago. Fíjate, hay una solución, una la que está en verdecito y la otra es con negro, que comienza aplicando primero la suma de ángulos externos y después la suma de ángulos internos, ¿no? Suma de ángulos externos que es 60, luego 2 alfa, 2 tita, ahí está, hayas alfa más tita, y después suma de ángulos internos, que viene a ser en el triángulo que le he marcado de rojito, y sale x30. Cualquiera de las dos es válida, dependiendo, como te digo, del tiempo. Para examen, para rapidez, es este. Ya, a excepción de que el profesor quiera que sea un poco más extenso la solución, sin fórmulas. Todos los ejercicios realmente se puede aplicar sin fórmulas. Ya, muy bien, espero ya te haya quedado todo claro, todo entendido. Cualquier duda, avísame, siempre leo los comentarios, ¿no? O cualquier observación, estoy atento.